Bueno, mi nombre es Jorge Luis Grajales Orantes y el día de hoy hablaremos sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el fin de la Segunda Guerra Mundial reúne tanto el cierre del teatro europeo en la Segunda Guerra Mundial como la rendición alemana, que tuvieron lugar entre finales de abril y principios de mayo de 1945. Todo esto termina con la rendición alemana el 8 de mayo del mismo año, de 1945. Algunos antecedentes de esto son: el 25 de abril de 1945 las tropas soviéticas y estadounidenses entraron por primera vez en contacto directo, cortando a Alemania en dos. Esto es más conocido como el Día de Elba. Y luego, para terminar la Segunda Guerra Mundial, en las últimas horas de batalla de Berlín, en la tarde del 30 de abril de 1945, el canciller alemán Hitler decide terminar con su vida en su búnker, entendiendo que la guerra ya estaba perdida para él y deseando no ser capturado por las tropas soviéticas que avanzaban sobre la capital alemana. Ahora hablemos de las reacciones en el resto de Europa. Las víctimas. El número de muertos, según las cifras más aceptadas, llegó a 50 millones. La destrucción. Desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así como se afectaron los campos más fértiles. Los vencidos. Alemania debió aceptar la rendición incondicional, y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación: Norteamérica, inglesa, francesa y soviética. La ciudad de Berlín, situada en la zona rusa, también fue dividida en 4 zonas de ocupación. El tratado de paz firmado entre los Estados Unidos y algunos de sus aliados con el Japón no fue suscrito por la Unión Soviética. Alemania sufre el desmantelamiento de su aparato industrial, y obviamente hubo cambios territoriales. Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. La frontera polaca siguió la línea del orden. En consecuencia, Alemania perdió la Prusia Oriental y los territorios ubicados al este de dicha línea. Los aliados de Alemania, Bulgaria, Hungría, Rumania y Finlandia firmaron tratados de paz con los aliados, imponiéndose las condiciones dictadas por los soviéticos que ocupaban esos países. Italia perdió su imperio colonial. Trieste fue entregada a una comisión internacional, en tanto que Venecia pasó a manos de Yugoslavia. Japón perdió sus conquistas, China recuperó Formosa y la Unión Soviética Salajín. Los Estados Unidos, por su parte, ocuparon posiciones estratégicas en el Pacífico y Corea quedó ocupada por fuerzas norteamericanas y soviéticas. Cambios políticos. Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. Nace una bipolaridad del poder encarnado por 2 superpotencias. Estas serán Estados Unidos y Unión Soviética. Algunas monarquías se dieron paso a regímenes republicanos, tales los casos de Italia y Yugoslavia, Albania y Rumania, y Bulgaria finalmente. El mundo comunista extendió su influencia sobre Europa Oriental y los Balcanes. Se planteó un nuevo conflicto ideológico, por un lado los comunistas y por otro las democracias occidentales. Nació la era nuclear y paulatinamente fue imponiéndose un nuevo equilibrio de terror. Las Naciones Unidas, un instrumento creado para servir la paz internacional. Las divergencias y los diferentes puntos de vista entre las naciones no impidieron buscar una fórmula de compromiso que analizara las relaciones entre los países. Cuando culminaba la guerra, ya próximas a ser derrotadas las potencias del eje, los aliados determinaron integrar un organismo internacional para afianzar la paz y la colaboración entre las naciones. Esta nueva organización venía a reemplazar a la malograda Sociedad de las Naciones, surgida luego de la Primera Guerra Mundial. Las bases de esta entidad internacional se elaboraron en la conferencia realizada en Estados Unidos entre agosto y octubre de 1944, con la presencia de delegados de Estados Unidos y la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y China. La Carta de las Organizaciones de las Naciones Unidas, ONU, fue redactada en San Francisco por los representantes de 50 naciones, entre abril y junio de 1945. La Constitución oficial se produjo al firmarse la Carta el 24 de octubre del mismo año. Los propósitos que planteó la ONU fueron los siguientes: mantener la paz y seguridad internacional, fomentar relaciones amistosas entre las naciones y la solidaridad internacional, y promover la cooperación internacional para la resolución de problemas de orden económico, social y cultural. Con esto terminamos algunas de las consecuencias que ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente hay muchísimas más, pero no son tan fáciles de entender desde un primer punto.
¿En qué consiste el día D? Día D es un término usado genéricamente por los militares para indicar el día en el que se debe iniciar un ataque o una operación de combate. Históricamente se utiliza el término D para referirse al 6 de junio de 1944 en la Segunda Guerra Mundial, día en el que comenzó a ejecutarse la denominada Operación Overlord. Vencimiento del ejército nazi. El ejército nazi fue derrotado por el ejército rojo en solo 6 meses de guerra, es decir, los nazis en invierno del 1941 frente a Moscú perdieron la guerra. ¿Qué pasó con Japón y Estados Unidos? Los campos de concentración en los Estados Unidos alojaron unas 120.000 personas, en su mayor parte de etnia japonesa, más de la mitad de las cuales eran ciudadanos estadounidenses y japoneses provenientes de Latinoamérica, provenientes en su mayoría de Brasil y Perú, que fueron deportados bajo presión del gobierno estadounidense en establecimientos diseñados a este efecto en el interior del país durante 1942 y 1948. El objetivo fue trasladarlos desde su residencia habitual, mayoritariamente en la costa oeste, a instalaciones construidas bajo medidas extremas de seguridad. Los campos estaban cerrados con alambradas de espino, vigilados por guardias armados, y ubicados en parajes alejados de cualquier centro poblacional. Los intentos de abandono del campo ocasiones resultaron en el abatimiento de los reclusos.